Todas las mañanas, a las 7:30 en punto, el mismo hombre entraba al café de la esquina. Tenía el cabello canoso, los hombros encorvados por los años, y una mirada silenciosa, como quien ha visto demasiado y prefiere no contarlo. Se sentaba siempre en la misma mesa, junto a la ventana, y pedía lo mismo: café negro, sin azúcar, y una rebanada de pastel de manzana. Nunca hablaba mucho, apenas un saludo con la cabeza, pero había algo en su presencia que imponía respeto y ternura al mismo tiempo. Lucía, la camarera, era quien siempre lo atendía. Lo hacía con cuidado y cariño, como si intuyera que aquel hombre traía consigo más que una rutina, traía historias escondidas. Cada vez que lo veía entrar, ya tenía preparado su pedido, sin que él lo pidiera, sin que él tuviera que recordarlo. «Gracias», Lucía decía a él cada vez, con una voz rasposa pero cálida. Lucía sonreía y seguía con su jornada. A veces se preguntaba por qué aquel anciano venía solo, sin familia, sin compañía, pero nunca se atrevió a preguntar. Respetaba su silencio. A lo largo de los años, su presencia se volvió parte del alma del café. Algunos lo llamaban el fantasma elegante, porque venía, comía en silencio, dejaba una buena propina y se iba sin hacer ruido. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lucía, era que ese hombre, silencioso y constante como el amanecer, era en realidad uno de los hombres más ricos de la ciudad, un multimillonario solitario, sin hijos ni herederos conocidos. Y mucho menos imaginaba Lucía que su pequeño gesto cotidiano, recordar su pedido favorito, cambiaría su vida de una forma que jamás hubiera soñado. Porque el corazón de ese anciano, cansado de tanta indiferencia, estaba por hacer algo inesperado y profundamente humano. El nombre del anciano era Samuel Beltrán. Para la mayoría, un desconocido. Para el mundo financiero, un genio retirado. Su fortuna era inmensa, construida a lo largo de décadas de inversiones y silencios. Pero a sus 83 años, lo único que realmente le importaba ya no era el dinero. Era el calor humano que había perdido con los años. Samuel no tenía hijos. Nunca se casó. Su familia lejana se había disuelto con el tiempo, y los socios con los que había construido su imperio estaban retirados o muertos. El dinero lo tenía todo. Lo que no tenía era alguien que lo mirara a los ojos con sinceridad, sin saber quién era, sin fingir interés por su fortuna. Lucía, sin saberlo, hacía exactamente eso. Durante los últimos 3 años, ella había trabajado en ese café pequeño, siempre puntual, siempre con la misma energía amable. Cada mañana, antes de que él cruzara la puerta, ya tenía su café humeante y la rebanada de pastel servida. Nunca se lo cobraba hasta el final. Nunca le hacía preguntas personales. Solo le sonreía. Le deseaba buenos días y lo trataba con una dignidad que Samuel no había sentido en años. Una mañana, sin previo aviso, Samuel no apareció. Lucía miró la mesa. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Vacía por varios minutos, como si al observarla lo hiciera regresar. ¿Y el señor de siempre?, preguntó uno de los clientes habituales. No lo sé, dijo ella, inquieta. Nunca ha faltado. Pasaron 3 días. Luego 1 semana. Lucía comenzó a preocuparse. Aunque no sabía su nombre completo ni dónde vivía, sentía que algo no estaba bien. Así que hizo lo único que pudo. Preparó su café y pastel cada mañana y lo dejó sobre la mesa, como si aún fuera a entrar por la puerta. Lo que no sabía era que Samuel sí la había visto, y la decisión que había tomado antes de desaparecer cambiaría su vida para siempre. El 10º día sin Samuel. Lucía ya no podía ignorar la inquietud que le apretaba el pecho. Se acercó al encargado del café, don Arturo, y le preguntó si sabía algo. Ese señor, el de cabello blanco. ¿Nunca dejó un número? ¿Un nombre? Arturo negó con la cabeza. Era discreto, pero recuerdo que una vez firmó un recibo con su nombre completo, Samuel Beltrán. Lucía lo repitió en su mente como si fuera la clave de un misterio. Esa noche, en casa, encendió su viejo celular y buscó ese nombre. Y ahí estaba. Samuel A. Beltrán,
fundador de Grupo Inversol, retirado desde hace 10 años, soltero, sin herederos conocidos, millonario. Lucía se quedó en shock. ¿Era él? ¿Aquel hombre que cada mañana recibía su café y pastel? ¿El mismo que la miraba con ojos cansados pero sinceros? Se llevó las manos a la boca. Nunca lo trató diferente. Nunca imaginó que estaba sirviendo a alguien tan importante. Pero al mismo tiempo, ¿acaso habría cambiado algo? Pasaron 2 días más. Y entonces, una mañana fría, un hombre de traje oscuro entró al café con un sobre en la mano. ¿Lucía Méndez? Sí. ¿Pasa algo? Tengo instrucciones de entregarle esto personalmente. El señor Beltrán me lo pidió antes de fallecer. El aire se congeló. Lucía apenas pudo articular palabra. ¿Falleció? El hombre asintió con respeto. Le extendió el sobre y se marchó sin más. Temblando, Lucía lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra pulcra y firme que ella reconocía. Querida Lucía, gracias por recordarme cada mañana que aún hay humanidad en el mundo. Tú, sin saberlo, fuiste la única familia que me quedó. Y por eso, quiero dejarte algo que es mucho más que un agradecimiento. Lucía dejó caer la carta. No por miedo, sino por la inmensidad de lo que estaba por leer. Lucía tomó aire y volvió a levantar la carta. Sus manos temblaban, pero sus ojos se aferraban a cada palabra, como si leyera un secreto sagrado. He pasado años entre personas que solo me veían por lo que tenía, no por lo que era. Pero tú, con un café caliente y una sonrisa honesta, me devolviste algo que había perdido, el valor de ser visto sin máscaras. Por eso, en mi testamento, he dejado una parte significativa de mi herencia a tu nombre. No como recompensa, sino como símbolo de lo que tu bondad sembró en mi corazón. Tienes el derecho de rechazarlo, pero deseo que lo uses con libertad. No te pido que cambies quién eres. Al contrario, deseo que sigas siendo exactamente como fuiste conmigo, humana. Gracias por cada mañana. Samuela Beltrán. Lucía dejó caer la carta sobre la mesa. Don Arturo, que había observado todo desde la barra, se acercó lentamente. ¿Todo bien, hija? Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Era un hombre bueno. Muy solo, pero muy bueno. Los días siguientes fueron una tormenta de llamadas, visitas legales y noticias que corrían como fuego. Los medios intentaron escarbar, pero Lucía, humilde y firme, mantuvo el silencio. Lo único que aceptó fue lo que el abogado de Samuel le presentó: una casa pequeña, acogedora, un fondo económico generoso y algo más. Samuel había dejado instrucciones detalladas, que si Lucía lo deseaba, con parte de la herencia se debía abrir un café comunitario, donde personas solas, sin rumbo o sin familia, pudieran sentarse, tomar un café y sentirse vistas. Lucía no lo dudó. Aquel hombre, que durante años pidió lo mismo cada mañana, le había enseñado que a veces un gesto simple es lo único que alguien necesita para sentirse en casa. Y ahora, era su turno de ofrecerlo. El proyecto tomó forma más rápido de lo que Lucía imaginaba. Acompañada por un pequeño grupo de amigos y antiguos clientes del café donde trabajaba, encontró un local modesto en el corazón del barrio. No tenía lujos, pero sí grandes ventanales, luz natural y una energía cálida que lo hacía sentir familiar desde la entrada. Lo llamó Mesa 7, en honor a la mesa que Samuel ocupó por años. Desde el primer día, Mesa 7 fue más que un lugar para tomar café. Era un refugio para quienes necesitaban compañía, un espacio para quienes querían compartir historias sin ser juzgados. Lucía atendía a cada persona con la misma sonrisa que le ofrecía a Samuel, con el mismo cuidado, recordando nombres, pedidos y pequeñas manías de cada visitante. Y el milagro empezó a suceder. Personas solas regresaban con frecuencia. Ancianos del barrio que no hablaban con nadie empezaron a encontrarse allí. Madres solteras con niños pequeños encontraban un rincón de paz. Hombres cansados, mujeres luchadoras, jóvenes perdidos, todos encontraban algo que no se servía en taza: dignidad. Lucía mantenía una libreta donde anotaba las frases que escuchaba. Algunas eran tristes, otras inspiradoras, muchas simplemente humanas, y entre todas ellas, una siempre destacaba: gracias por acordarte de mí.
Eso era lo que Samuel había sentido. Eso era lo que Lucía ahora sembraba cada día. Un día, mientras limpiaba la barra, un joven se acercó tímidamente y dijo: «Mi abuelo venía aquí, Samuel Beltrán. Me contó sobre usted antes de morir». Lucía lo miró con asombro. Samuel había dicho que no tenía familia. «¿Usted es su nieto?». El joven asintió. «Nunca me reconoció legalmente, pero yo lo encontré, y me habló de usted como si fuera la única persona en la que había confiado». Lucía sintió que algo profundo se cerraba dentro de ella. Samuel, aún en sus silencios, había tejido conexiones invisibles, y ahora su legado seguía dando frutos. El joven se llamaba Nicolás, y su historia era tan inesperada como la de Samuel. Había crecido sin saber quién era su padre, y su madre nunca hablaba del tema. Fue solo en su adultez, tras seguir pistas sueltas y documentos viejos, que descubrió su vínculo con Samuel Beltrán. «Cuando logré contactarlo, ya estaba muy mayor», dijo Nicolás. «Me pidió perdón por no haber estado, pero me habló de usted. Me dijo que, si quería entender quién fue realmente, tenía que conocerla a usted». Lucía lo escuchaba sin decir palabra, con los ojos húmedos y el corazón latiendo fuerte. «¿Le dijo eso?». «Sí», me dijo. «Ella me recordó que todavía podía importar para alguien. Me dio un hogar sin pedírmelo». A partir de ese día, Nicolás se volvió parte del equipo en Mesa 7. Tenía habilidades para los números, así que ayudaba con las cuentas, las compras y la organización del lugar. Pero más allá de eso, se convirtió en una presencia constante, como si Samuel se hubiera quedado con ellos a través de su sangre y memoria. Lucía, que llevaba años entregándose a los demás, comenzó a experimentar algo nuevo. Una compañía que no solo ayudaba, sino que también la cuidaba. Nicolás se convirtió en su aliado, su confidente, y poco a poco, en algo más. El barrio hablaba de ella como una mujer de corazón inmenso, de esas que no abundan, pero que transforman todo lo que tocan. Algunos sabían la historia de Samuel. Otros solo intuían que aquel café era más que un negocio. Era un pedacito de cielo en medio del ruido de la ciudad. Y mientras el sol se ponía cada día, Lucía servía un café negro y una rebanada de pastel de manzana en la mesa 7. No porque alguien lo pidiera, sino porque sabía que, en algún lugar, alguien lo recordaría. Y porque los gestos verdaderos nunca mueren, simplemente se transforman. Con el paso de los meses, Mesa 7 se convirtió en un punto de encuentro para personas con historias rotas, esperanzas renovadas y anhelos silenciosos. La noticia del origen del café, de aquel hombre silencioso que dejó una fortuna como un acto de gratitud, se esparció por la ciudad como un susurro que inspiraba. Lucía ya no era solo la camarera que recordaba pedidos. Ahora era la fundadora de un lugar donde el alma encontraba refugio. Y cada día, antes de abrir las puertas, miraba una pequeña placa colgada junto a la entrada. En ella estaban grabadas las palabras de Samuel: «A quien sirve con amor, la vida le sirve con propósito». Nicolás y Lucía trabajaban codo a codo. Entre charlas y silencios, la complicidad fue creciendo. No era rápida ni escandalosa. Era una conexión profunda, tejida con miradas, respeto mutuo y una historia compartida por alguien que ya no estaba, pero que seguía presente en cada gesto. Un día, mientras organizaban donaciones para una campaña de invierno, Nicolás se acercó a Lucía con un pequeño sobre. «Mi abuelo también me dejó esto. Dijo que debía dártelo cuando entendiera lo que realmente hiciste por él». Lucía abrió el sobre. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, de Samuel joven, sentado en una cafetería muy parecida a Mesa 7. Al reverso, una nota: «Lo que empieza con un café puede salvar una vida». Lucía se quedó en silencio. Sintió que el círculo finalmente se cerraba. Esa noche, mientras el local se vaciaba y la luz cálida se reflejaba en las ventanas, Lucía y Nicolás se sentaron en la Mesa 7. Ya no era solo un lugar físico, era un altar para la memoria, la gratitud y los nuevos comienzos. Y en ese instante, sin decir una palabra, supieron que el verdadero legado de Samuel no estaba en el dinero, sino en el amor que había florecido a partir de un gesto tan simple como recordar un pedido favorito. Los años pasaron, pero Mesa 7 nunca perdió su esencia. Muchos clientes seguían regresando,
Algunos nuevos llegaban atraídos por la historia, y otros simplemente encontraban allí una paz que no sabían que buscaban. En la entrada, además de la placa con las palabras de Samuel, ahora había un pequeño mural con fotografías de quienes habían sido tocados por aquel lugar. Abrazos sinceros, sonrisas tímidas, manos entrelazadas. Lucía envejeció entre aromas de café y charlas entrañables. Su rostro, ya con líneas profundas, seguía reflejando la misma calidez que conquistó el corazón de Samuel y el respeto de tantos otros. Nicolás, siempre a su lado, fue mucho más que un socio. Fue su familia, su hogar, su promesa cumplida de que el amor puede nacer donde menos se espera. Un día, una joven entró al café con una mirada perdida. Lucía se acercó con su andar lento y le preguntó qué deseaba. «No sé», dijo la joven. «Solo vine porque alguien me dijo que aquí uno se siente acompañado». Lucía le sonrió con dulzura y le sirvió un café. «Entonces no necesitas pedir nada más». La joven, conmovida, comenzó a llorar en silencio. Y así, el ciclo continuó. Lo que Samuel sembró con su gratitud, lo que Lucía regó con su bondad, y lo que Nicolás cuidó con respeto, seguía dando frutos en cada alma que cruzaba la puerta de Mesa 7. Porque cuando el amor se expresa en los pequeños detalles, como recordar un pedido favorito, puede cambiar destinos sin que nadie lo note de inmediato. Y en ese rincón del mundo, donde todo comenzó con un café negro y una rebanada de pastel de manzana, la vida siguió enseñando que los milagros más grandes nacen de los gestos más humildes. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.